Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, explorando bosques, cuevas, catacumbas y todo tipo de ruinas fantásticas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al baluarte Salvana, eso sí, siempre acompañados de Alma. Aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Y hoy tenemos un invitado especial, bajo el seudónimo de Carlos Naza, un compañero escritor. Bienvenido. Es un placer estar con vosotros. Bueno, sabemos que eres seguidor del podcast desde hace un tiempo, así que siéntete como en casa, como en la familia, y a disfrutar. Y bueno, explícanos un poco sobre ti. ¿Qué redes sociales tienes? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? Bueno, pues la verdad es que un poco atípico quizás en esto de las redes sociales, porque me incorporé al mundo en noviembre del 2019. Anteriormente no tenía redes sociales y aunque empecé en Facebook, pero no terminaba de engancharme, y bueno, soy muy activo en Instagram, que es donde mejor. Tengo una página que a ver si algún día la termino para poder añadir las cosas, y básicamente en Instagram como @carlosnaza_. Ahí me tenéis para lo que queráis. Muy bien. Vale, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la aldea, nos adentramos dirección a la taberna, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de fantasía con nuestro invitado, Carlos Naza. Y bueno, Alma, sé que tienes por ahí una sorpresilla, así que todo tuyo. Bueno, en primer lugar, pues saludar a nuestro querido Carlos Naza, que además es amigo mío desde hace bastante tiempo, y invitaros a todos a que vayáis a ver su obra, que es bastante prolífica. Las 13 islas, vamos a hablar a lo largo del programa de su trabajo. Y bueno, para hacer un pequeño homenaje a nuestro invitado, os tengo preparada una cosita, a ver si os gusta, y voy a proceder a ello. Yo, señores y señoras, provengo de un lugar que ni los más ilustrados de esta asamblea adivinarían. Les podría dar pistas, decir que en verdad es un archipiélago, incluso advertiros de que son 13 las islas que lo forman, que su ubicación está a la vista de todos los marinos que surcan sus aguas, pero jamás fue visitado. Podría añadir que, lejos de ser un lugar insignificante, posee la responsabilidad de tener el tapón que desagua los mares. Sin esas proporciones de tierras ancladas a la deriva, en ese inmenso océano todos ustedes no estarían ahora gozando de esta maravillosa velada. Pero no dispongo de la autorización para facilitaros las coordenadas de mi patria. Sin embargo, sí os puedo hablar de sus habitantes, de todos ellos, y además contaros cuánto estuvisteis de cerca de desaparecer. Y si seguís aquí, es gracias a un grupo de valientes isleños que, teniendo todo perdido, se enfrentaron al poder sin más armas que sus propias convicciones. Honor para ellos. Silonia, la chica notable que con su canto es capaz de doblegar voluntades. Narita, la niña bruma, que conoce los secretos que guarda el mundo subterráneo. Frantiac, un mucílago que siempre acompaña a un pájaro transparente. Claudio, perteneciente al pueblo piadoso a los que se les otorga el gen de la inteligencia. Tola, una anfibio que surca las islas acompañada de su inseparable delfín. Blastón, un niño enano al que todos adoran y que con su valentía insufla ánimos y esperanzas cuando las situaciones se tornan difíciles. Baduna, una primigenia con el don de la observación y que tanto desespera a los gobernantes del archipiélago. Y Chino, un tronero cuyo pueblo la vida le importa poco y ve en los peligros una oportunidad para retar a la muerte. Se enfrentan a un poderoso ejército y a la magia de Trascuán, el dominador de su mundo y del mundo de los humanos. A esos insurgentes se les conoce con el nombre de los seguidores del pez, y con tan escasas armas lucharán por doblegar el poder que les oprime. Para saber si lo consiguen o no, forzosamente deberéis venir cada noche a este callejón para conocer qué es lo que sucede en este misterioso archipiélago. Oh, muy bien, sí, Muy bueno. pero que está muy bien. Ole, Ay, ole, qué ole. bueno.
Muy buena introducción. Joder, Qué bien, qué bonito. Alma, muchas gracias. Qué bueno. Decir la obra como se merece. Bueno, lo que he leído es un párrafo, por supuesto, de la obra de Carlos Naza, Las 13 Islas. Es el primer volumen y es del principio más o menos. No es justo el principio, pero introduce un poco la obra. Así que ya sabéis, si os habéis quedado con las ganas, a pillar el libro. No, la verdad es que está muy bien. Además, ahí se describe un poco los protagonistas ya, cómo nos los vamos a encontrar, dónde están situados. Está curioso. Ya llama a leerlo. Todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la novela. Entonces ya es un gancho muy, muy poderoso. Está muy bien. Siempre es un gancho que te hagan una lectura de un párrafo de algo que ya te puede llamar la atención y decidir comprarlo. Y además que me ha gustado mucho el oírlo por otra persona, ¿no? Porque siempre lo leo yo y sí, la verdad que es como, al principio digo, ¿qué irá a decir Alma, ¿no? Cuando aún sabiendo lo que estaba leyendo era algo escrito por mí, ¿no? Y así que me ha resultado muy, muy curioso, es verdad. Además, el otro aspecto positivo que tiene esta introducción, sí que podemos llamarla así, es que como que es que está hablando contigo, ¿no? Como de acercaos que os voy a contar una historia, no es una descripción, ¿no? Entonces es como si fuera una persona que está hablando con todos los que estamos fuera del libro, por así decirlo, ¿no? Y lo que cuenta Alma es que al principio del libro, antes de entrar ya a empezar a contar la historia, es en un callejón donde se reúne pues gente, pues los vagabundos, pues la gente que no tiene dónde ir, y hay alguien, y ahí todas las noches pues frente a un bidón ardiendo se cuentan historias. Y ahora llega un personaje que dice, venid que os voy a contar esta historia, ¿no? Y por eso es esa introducción que hace Alma. Él llama la atención de las personas que están en el callejón para que se queden y para que noche tras noche acudan a ese callejón para saber cómo se van a desarrollar los hechos que se cuentan en el libro. Sí, sí. La verdad es que sí. Romper la cuarta pared, que eso creo que es lo que estás haciendo aquí, la verdad es que romper la cuarta pared siempre es una cosa que vamos, fascina. A mí por lo menos. No, y además el hecho de que alguien lea un trozo de tu libro, así sin avisar de sopetón, aparte de que bueno, a mí me ha pasado y a otros muchos con los que he hablado le ha pasado que al principio dicen, uy, qué bien suena, ¿no? Y después dicen, ay, pero si eso es el mío. ¿Y cómo suena tan bien? Tal cual, así ha sido, es verdad. Es muy gratificante porque dices, claro, siempre cuando tú lo estás escribiendo, que claro, te pasas mucho tiempo escribiéndolo, tú te pones tu voz, lo expresas de una manera, con una entonación dentro de tu cabeza y demás. Y claro, cuando lo oyes de otra persona, normalmente te sorprendes, dices, hola, ¿qué estará leyendo que está también escrito? Y dices, ostras, si eso es mío. Es verdad, ha sonado precioso. Sí. Yo estaba por ir a comprar el libro, digo, qué cosa bonita. Sí. ¿Qué libro es? No, que voy a comprar. Sí. Es verdad. Sí, además es curioso eso, ¿no? Que escucharlo de otra persona haga ese efecto que te sorprenda tanto. Es curioso. Sí, porque aunque reconozcas que está leyendo de tu libro, porque ya sea pues porque estábamos hablando ahora de este tema o porque tú hayas reconocido el párrafo que está leyendo, el oírlo que lo está leyendo otra persona con otra voz es lo que te has dicho, Víctor. Tienes en tu cabeza la manera de expresarlo, de entonarlo, de leértelo a ti mismo, que cuando te lo leen externo dices, pues queda más bonito y todo. Sí. Genial, muy bien. Muchas gracias, Alma. Gracias de parte de todos, Dando a Pero World, a Gabrielius, a Nigromante, que es un asiduo ya de nuestro programa. Muchas gracias por estar en el chat. Y nada, si queréis preguntar algo eso a lo largo del programa, ya sabéis. Sí, si queréis preguntarle algo directamente a Carlos, ya sabéis, lo escribís ahí en el chat y vamos haciéndole llegar las preguntas. Y bueno, ya te conocemos un poquito más, vamos a hacerte otras preguntas para indagar un poco en cómo eres tú literariamente, cómo lo llevas todo.
Por ejemplo, ¿con qué género o subgéneros te identificas más? Fíjate tú que a pesar ya del tiempo que llevo escribiendo, no yo fijo en ningún género. Porque yo siempre lo digo, he escrito una tetralogía de fantasía que está terminada, pero ni siquiera me considero un escritor de fantasía. Porque he escrito un thriller policíaco hace bien poco y acabo de terminar una comedia urbana. Es decir, que me hago pues casi por donde me lleva la historia. No tengo que decir como otros compañeros fantasía, y es que son de fantasía, leen fantasía, escriben fantasía y casi todo su mundo literario gira alrededor de ese género de fantasía, ¿no? Y yo no sé si ando ubicándome en un sitio, pero de verdad no me defino. Me encantan los relatos y mis relatos pueden abarcar cualquier género. Y pongo a escribir y la verdad que no determino en dónde ubicarme. Así que respondiendo a tu pregunta, de verdad, Víctor, que no lo sé. Es una buena respuesta. Y además de ser una buena respuesta es que es muy certera, porque si tú te atas solo a una cosa, te identificas solo con una cosa, estás restringiéndote mucho. En cambio, si no te identificas con nada, estás abierto a todas las posibilidades, que creo que es lo que hace Carlos, y puede sacar pues tanto relatos como novela o como otro tipo de ficción de cualquier género sin atarse. Yo también, precisamente, me identifico mucho con esto que dice Carlos, y pese que yo puedo decir lo que he escrito hasta ahora, pero no lo que voy a escribir. Entonces, soy escritora en general y ya está. Yo creo que esa es la mejor identificación. Bueno, entonces también podemos deducir un poco por lo que has dicho que eres escritor de brújula. No, sin ninguna duda, pero no te puedo hacer una idea. Yo soy capaz de terminar un capítulo y salir de la habitación eufórico, porque es que me sorprendo de cómo se puede hilvanar o cómo se puede continuar una trama sin tener previamente hecho un esquema, como oigo a otros compañeros que escriben casi con todo atado. No, yo no he hecho. En la saga esta de Archipiélago tiene que llegar un elegido, casi hasta las últimas páginas yo no sabía quién era. Barbaridad puedo llegar a contar, ¿no? O sea, el libro son 2000 páginas y cuando llevaba 1500 no sabía cómo iba a acabar. Víctor, sí. O sea, totalmente de brújula, ¿no? Ni tú mismo sabías cómo querías acabar tu propia historia hasta el final de los finales. Cuando llevaba el libro, en principio se escribió en un solo tomo de 2000 páginas y ya te digo, casi al final yo tenía que definir por dónde iba a romper la historia y no lo sabía. Después, que a lo que voy, muy contento por cómo la terminé, pero ahí queda, ¿no? En el momento que decir por dónde tiro. A ver, lo bonito es que tú mismo te sorprendiste hasta el final en el último momento. Yo te digo, Dani, que por ejemplo, yo salgo de la habitación sorprendido, eufórico, cuando termino un capítulo y me sorprendo de cómo, porque por ejemplo, la noche anterior digo, a ver cómo salgo de esta, y después encuentro la solución. Y bueno, pues realmente eufórico, como si hubiera marcado un gol increíble. Nada, te pasó algo parecido un poco al director de Casablanca, ¿no? Que él tampoco, o sea, él, salvo el final, lo tenía un poco más o menos atado, pero el tío no sabía cómo terminarlo y bueno, que decía, ¿y ahora cómo terminamos? Al final yo creo que al final acertó. O sea, es cierto que rodó los dos finales, quizá no es lo más justo, porque el tío ya lo rodó, pero yo creo que el final que eligió fue el mejor de todos. O sea, en cierto modo, que pues un poco que bueno que tú también pudieras dar con la solución, ¿no? Porque claro, a veces el final es el broche, es el momento en el que el momento en que termina el libro y es muy complicado pues encontrar un final satisfactorio. En el caso de Archipiélago,
porque es, digamos, una continua observación a que llega alguien, alguien que va a llegar, alguien con una especie de venida de alguien que cambiará todo. Y claro, cuando tú estás al final del libro y dices, ¿quién será ese alguien? Pues no es una historia secundaria que tiene que terminar, es que es la trama principal. Claro, sí, sí. De Brújula, y es que me siento muy cómodo en ese, porque además este libro y todos, Sí. Con la misma historia. De hecho, estás en un grupo en el que todos aquí somos escritores Brújula, creo. Bueno, Jaime no estoy segura, pero el resto seguro. Y esto que nos comentas es que nos pasa a todos. Es maravilloso, es como si tú también, al ser el escritor, fueses del mismo modo alguien que está viendo esa historia pasar. Y eso a mí me pasa siempre. Entonces es divertido ver cómo otros escritores sienten lo mismo que tú. Sí, además es que es impresionante ese momento en el que tú estás escribiendo tan tranquilamente con la cara así. Entonces sí, vamos a seguir un poquito por aquí. Y de repente, sin pensarlo, sin comértelo y ni esperándotelo, de repente tu mente dice, pues ahora va a haber un cambio, un giro de guión. Y ya está. Sí. Y viene y se acabó. Y aparece un personaje que no venía o el que estaba de protagonista cambia toda su forma de ser y te quedas sorprendidísimo y te quedas con una cara de tonto diciendo, ¿pero esto por qué? Sí, es que es verdad, es que parece como si la historia ya estuviera escrita y tú nada más que tuviera que transcribirla, porque es que esa es la sensación que a veces te da, sobre todo con los personajes también. Sí, la verdad es que es increíble el poder disfrutar de esa manera de escribir. La otra, pues me imagino que también va como más tiro fijo, ¿no? Tienen hecho toda la trama desarrollada y la plasman y bueno, pero yo pienso que eso es menos divertido, no sé. Al final, cuando eres de Brújula, eres el creador de la historia, pero a la vez eres un espectador de ella. O sea, eres las dos cosas. Puedes disfrutar de crearla y a la vez de vivirla como si fuese la primera vez. Eres el lector cero. El lector cero, vaya, que se dice, ¿no? Sí, es verdad. Y además para una saga de fantasía que, como digo, que no soy escritor de fantasía, pero soy escritor de fantasía que no he leído fantasía más allá de a lo mejor de algún que otro libro, que no sigo como mis compañeros de Instagram, que ya te digo que son auténticos expertos, igual que vosotros que os oigo, y os oigo hablar de fantasía con una profundidad que yo no la tengo, ¿no? Y yo no sé si quizás eso me haga escribir un libro distinto de fantasía mejor, ¿no? Y no sigo un patrón de un escritor que nos guste y que queramos pues seguir su forma de contar y todo eso, ¿no? Quizá yo ya, después de un tiempo, estoy asimilando que esa forma de narrar fantasía, pues incluso añade un nuevo capítulo o una nueva manera de contar una historia de fantasía, ¿no? No ando con los conocimientos adquiridos de otras novelas. Mira, ahora que has entrado en este tema, vamos a leer una pregunta del chat que es de Nigromante, que nos pregunta: ¿cuáles han sido los libros que han influido en tu vida para querer ser escritor? Así ya más en general, no solo de fantasía. Vale. Sí, porque es que además de fantasía no es ninguno. Hay un libro por encima de todos que es La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. Es un libro que me encantó leer y que he releído en más de una ocasión. El realismo mágico es otro género que me encanta, García Márquez, Mujica Lainez, y también me gustan mucho los escritores rusos de antes de la Revolución, o incluso Cholokhov, que fue premio Nobel de literatura, también es otro escritor que me encanta. Entonces, digamos, en ese triángulo de realismo mágico, escritores rusos y bueno, pues algún otro, pues eso, digamos, es la fuente de la que yo me inspiro para escribir, independientemente, y aquí hago una mención, hacia los relatos.
Me encantan los relatos, me encanta Kim Monzó, me gusta Pablo Galeano. Es decir, los escritores de relatos los busco porque es que el relato es un género también que es que me encanta escribir. Vale, bueno, pues nos comentas que tienes tu saga de literatura fantástica, que es la saga Archipiélago, y también nos comentas que tienes varios relatos por ahí. ¿Qué es de tu obra? ¿Qué has creado? ¿Qué más tienes? Yo os cuento, mira, yo empecé siendo escritor de relatos, lo que pasa que una vez que había en internet de escribir un relato con palabras obligadas, una de esas palabras era profanador. El relato no debía de tener más de 300 palabras. Bueno, pues yo cacé una historia y el relato se convirtió en mi primer libro, que se llama La casa del ruso, y bueno, lo ambienté en la Inglaterra de los años 60, y ahí construí una historia que se me fueron a 408 páginas y surgió de esa palabra, profanador, ¿no? Yo, a paréntesis, os cuento porque yo durante mi actividad laboral la escritura tenía un poco como terapia. Era escribir y guardar, escribir y guardar. Yo escribía por pura terapia de liberación. Y ha sido hasta que mi situación laboral ha cambiado cuando yo he empezado a sacar todo mi trabajo que tenía ahí en el cajón, ¿no? Como había escrito este libro, La casa del ruso, que ahora para final de... ya aprovecho la oportunidad que me dais, y para final de año ya lo quiero sacar reeditado y reescrito, ¿no? Como 15 años después, como una especie de culpa por ser escritor de relato y no sacar un libro de relatos, pues a través de una editorial de aquí de Málaga, pues hice una recopilación de relatos, 54 relatos cortos, que se llama Lo que la arena oculta, y un poco recopilo los relatos que yo consideraba que eran los que mejor se podían acoplar al libro, y bueno, ahí lo tengo, que tampoco está ni nada, lo sacó la editorial en papel y ya no sé yo ni qué fue de los relatos, que también lo quiero ahora recuperar. Después, curiosamente, y para vosotros que sois escritores de fantasía, pues, y para el público también, esta casa, yo vivo en una última planta y en el bloque de enfrente hay una antena gigantesca, una antena parabólica, y se posó una gaviota. Bueno, básicamente ese detalle es lo que me hizo escribir 2000 páginas de fantasía. A simple vista. Es, ¿para qué puñetas va la gaviota a la antena? ¿Qué mensaje irá a recibir y a quién se lo tiene que transmitir, ¿no? Por el que me puse a escribir un libro de fantasía, ¿no? Y el libro, la verdad, que me llevó mucho tiempo escribirlo, mucho tiempo, porque además era lo que más me desahogaba a la hora de liberarme del estrés del trabajo. Es decir, el sentirme amo y señor de un mundo donde con tantos personajes yo hacía y deshacía, la verdad que a nivel de lectura me vino genial y de liberación. Y resultó que empecé a escribir una cosa de comedia, una comedia urbana, pero lo mismo, cogí el hilo, empecé a tirar de él y lo he terminado. Se llama Al final, un cuento chino, y realmente es un chico muy especial, muy digamos, a su ritmo, nada que ver con la velocidad que lleva la sociedad. Este chico lo hace todo con mucha calma, muy metódico, muy meticuloso, y bueno, pues tiene un don, y el don que tiene es que tiene una plaza de aparcamiento en un sitio donde es imposible aparcar. Entonces se convierte en el oscuro deseo de todos sus vecinos, ¿no? Y ahí pues hay una trama de enredo que bueno, que da pie a este libro, que está ahora de corrección. Y bueno, y ya no sé cuál es la pregunta y que me he enrollado pues todo esto. No, era básicamente que nos dijeses que habías escrito. Ah, vale. Sí. En lo que la arena oculta, yo he encontrado por ahí, son unas 300 páginas que se publicaron en el 2013 en Argubal Ediciones, y lo he encontrado
en varias páginas, en Agapea, en Casa Libro, está en varios sitios. No sé si... Tengo perdida la pista a ese libro. Yo no sé si la editorial lo sigue publicitando, porque tampoco tengo contacto con ellos. No tengo ni idea. Es algo que tendré que ver a futuro, de qué manera recuperar o reescribirlo. No, la verdad que no lo sé. Bueno, siempre te lo puedes autocomprar, ¿no? Si está por ahí. Lo que está claro es que se puede comprar, ¿no? Están las páginas y te lo puedes comprar. Entonces... Sí, no, claro, el problema es el archivo. Claro. Lo que no está es en internet, me parece, como formato ebook, me refiero. En ebook no lo sé. Y luego, otra cosa que he estado encontrando por ahí es la saga Archipiélago. Y he visto que bueno, el primero, que son las 13 islas, se puso a la venta en el 2020, el 23 de mayo, y la segunda, la de Venganza de Muan, el 21 de octubre del mismo año. ¿Piensas sacar las siguientes pronto o...? Sí. La ventaja que tiene esta saga con respecto a otras es que está terminada. Se terminó hace mucho tiempo. Y salió la primera, las 13 islas, y a continuación salió La venganza de Muan, y ahora la tercera parte, que se llama El misterio de la isla desierta, ya está maquetada, ya tengo la portada y ya me queda nada más que sacarla. Y con respecto a la parte del libro que se llama La revuelta de los tortugos, esa, pues si sigo todo ese proceso, antes del verano del año que viene, pues puede estar también en el mercado. Genial. Bien, sí, es una ventaja tener el libro acabado, sí. Sí, cuesta... La saga. Sí, exacto. El libro no, tiene los libros. Lo hizo todo en uno de 2000 páginas y lo está dividiendo en varios tomos. Sí. Ya me refería a este único tomo de 2000 páginas. Sí. Que fue inspirado por una gaviota. Me encanta. No, joder, es que... No, sí, continúa. No, te decía eso, que al principio yo me presenté con de 2000 páginas y aquello es que ni mis amigos lo querían, decían. Yo no tengo tiempo de leerme esto y tal, ¿no? Y después es verdad que estando en Instagram aprecié que quizás si lo fragmentaba podía tener más lectores. Y lo que hice fue, aprovechando que en cada libro se cambia la trama, el escenario, pues aproveché esto y lo fragmenté en 4, ¿no? Pero originariamente era un libro solo. Sí, podemos decir... No, iba a preguntar, a lo mejor me precipito al decir que esto es tu obra maestra, ¿no? 2000 páginas, de momento es tu obra maestra, ¿no, Carlos? Sí, porque ¿sabe también qué pasa, Jaime? Que yo no sé si los lectores quieren tantas páginas. Si se trata de que te lean, yo creo que como 120 páginas va más que despachado, ¿eh? Porque es tremendo. Yo debo decir que como lectora a mí me gustan cuanto más tochos mejor. Cuando Brandon Sanderson sacó su tocho de 1000 y pico páginas, lo compré instantáneamente porque tenía 1000 y pico páginas. Digo, esto es maravilloso. Una excepción, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que en la fantasía estamos todos muy acostumbrados a consumir libros muy gordos, ¿verdad? Sí, es verdad. En otros géneros no, pero en fantasía es verdad que se estilan los libros potentes. Yo desde niña he leído libros de fantasía muy gordos. Mínimo 300 páginas y hablo del más cortito que yo he leído. Entonces... Sí, lo decía Jaime que es mi obra, sí, él es a la que más tiempo le he dedicado, ¿eh? Y yo le estoy muy agradecido a ese libro por el efecto terapéutico. Te lo digo, insisto, y lo digo siempre, ¿eh? Yo encerrarme en la habitación y a escribir en un momento donde el estrés laboral era fuerte, para mí era una liberación. Y entonces, pues, siempre será mi obra maestra, claro, porque no creo que yo le pueda dedicar tanto tiempo a un libro como se lo dedica a Archipiélago. Nunca sabes.
Y puedo más largo después, no lo sabes. A ver. ¿Puedo preguntar cuántos años has tardado? Porque hablamos en años, ¿no? Si hablamos de años, pues te voy a decir 2006, 2014, y después 2014 hasta el 2020, pues cambiando cosas y... O sea, ya estaba escrito, pero ahora era pues como reescribirlo o como acoplarlo a la historia final. Sí, todo el tiempo es mío de escritor, digamos. Bueno, no está mal. 8 años creando y 6 revisando. Está bien, está bien. Sí. Sí. Pero si mi situación laboral no hubiera cambiado, hubiera seguido, hubieran sido otros 10 más. Que te digo que eso es para que la gente vea lo que hay detrás de un libro, que a veces nos parece cualquier cosa porque pensamos, mira, un libro, hay 100.000 libros, pero es que después, detrás de cada libro hay un trabajo, hay unas ilusiones, hay un mundo entero que realmente no tiene precio. Si tuviéramos que ponerle valor a un libro, desde luego no se pagaría con 20 euros. Por eso tenemos que darle importancia a lo que es la lectura. Es algo que se ha creado con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha ilusión y tiene un gran valor. Y además también fue terapéutico, o sea, ya no es solo el esfuerzo, todo, sino que allí había su manera de liberarse de la carga que tenía de laboral, como él ha dicho y demás. O sea, es mucho lo que hay en un libro a veces. Sí, es verdad, hay gente que foga, como decimos aquí, o sale a correr y después y se mata a correr o otro tipo de actividad, y a mí la verdad que escribir pues me gusta mucho. Es una vía de escape, que se dice, ¿no? La verdad que sí. Sí, perdona, o sea, aquí mi indiscreción y mi curiosidad, pero ¿cuál era tu trabajo antes de que, pues bueno, empleado, que te hacía... Banca, sí. Banca, joder, claro, es que tantos números ahí y te vuelves loco, necesitas letras para compensarlo. Sí. Yo creo que yo llegué a la banca por equivocación, porque de letra en letra es lo que a mí me gusta, de verdad. Nada, pues no. También en banca, y os puedo decir que es un trabajo muy, muy estresante. La verdad es que sí. ¿Tú también acabaste ahí por equivocación, Alma? ¿También por equivocación o cómo? Equivocación no, que eché mi currículum y me cogieron. Sí. Bueno. Pero ya no te dedicas, ¿no, Alma? No, eso lo dejé. Era tremendamente estresante ese trabajo. Uf, madre mía, horrible. ¿Pero qué pasa? ¿Que todos hemos empezado en números y hemos acabado en letras o qué? Yo siempre he sido de letras. O sea, así las cosas, aunque me gusta mucho todo el tema científico y la ciencia ficción y eso, yo siempre he sido de letras, es lo que hay. Bueno, siempre es bueno, como se dice, pivotar, ¿no? O sea, ir cambiando. Y aunque sea un cambio, o sea, dar un bandazo descomunal, si luego lo haces a tiempo y das con el bando acertado, yo creo que al final merece la pena, ¿no? Jaime, esta vida es cambio, la vida es cambio, entonces hacer una cosa no es buena idea porque te puede cambiar en cualquier momento, entonces hay que ser más dúctil, más libre, más permeable a la vicisitud o a las oportunidades o a todo lo que pueda surgir. Y que no pasa nada, si tú no cambias, te va a cambiar, así que no... Claro. Es verdad, porque yo a la juventud, a vosotros, os veo que las opciones de cambio de trabajo, pues las aceptáis y la cogéis, o bien porque vengan impuestas, lo que sea. Pero trabajar como yo, 42 años en una misma empresa, empiezas con 15 años, y bueno, ya es que te quedas ahí porque no tienes otro sitio donde ir, ¿no? Y te quedas ahí y ya hasta donde puedas, ¿no? Sí, eso lo estuvimos comentando no hace mucho. Claro. En el cómputo general muy bien, ¿eh? No, yo no me puedo quejar de cómo me ha ido, pero lo que dice Alma es verdad. El estrés y el examen es diario. Y cuesta, ¿eh? Sí, pero es que, digo, nosotros realmente lo que somos escritores. Y luego que tengamos más cosas aparte es otra historia, pero lo que somos escritores. Y esto es así. Sí.
Bueno, voy a seguir con otra pregunta, a ver por dónde salimos ahora. Bueno, ¿y cómo te inspiras? ¿De dónde salen las ideas? ¿Cuál es tu fuente de ejemplo, aparte de esa gaviota en la antena? No, pues volvemos casi al inicio que contaba antes, ¿no? Te enfrentas a una pantalla en blanco y no sabes sobre qué vas a escribir, ¿no? Y pasa lo que yo le llamo calentar dedos, y a lo mejor en ese momento que escribes una página dices, oye, pues queda aquí algo, ¿no? Y te queda. Después también es cierto que la calle inspira mucho, la observación, ver a la gente, para mí eso es que me encanta, ¿no? Y coger situaciones, el observar los detalles y bueno, pues que en cierto modo te inspira. Pero que no es como pueden tener otros compañeros que digan, voy a escribir un libro sobre esto. No, yo la verdad no sé sobre qué voy a escribir hasta que no me ponga frente al ordenador y empiece a teclear, sinceramente, y hay una carpeta que se llama laboratorio de relatos y ahí lo voy echando por si algún día tengo que coger ideas, pues lo voy sacando de ahí, ¿no? Pero básicamente mi inspiración viene por lo que veo o por lo que me llega, simplemente. O sea que empiezas absolutamente de cero, no totalmente brújula, no hay nada de antes, de background de alguna idea. Víctor, tú a lo mejor captas algo y a partir de ahí ya digamos es como si tienes la trama y la vas engordando, y te vas creando los personajes y los vas situando, le vas haciendo el perfil de cada uno de ellos, pero porque previamente has tenido la chispa de decir, pues de aquí voy a sacar algo. Eso me viene mucho de los relatos, ¿no? Los relatos, al ser historias cortas, te inspiran para captar una historia que, en definitiva, el relato, en cuanto que lo engordas, lo puedes convertir en algo más, ¿no? Y entonces la chispa es construir una trama de a lo mejor 200, 300 palabras y a partir de ahí ya, pues... Vale. Sí, entonces es algo parecido a lo que me pasa, porque yo, eso igual no se me ocurre nada, vivo la vida pues como me viene y de algún sonido o de alguna imagen o de algo que veo que pasa, no sé por qué me lo relaciono con algo que se me ocurre en ese momento y de ahí pues o saco un personaje, o saco una trama, o saco una situación a la que quiero llegar dentro de una trama, entonces a partir de ahí empiezo a construir. Entonces yo supongo que anda por aquí el tema ¿no? Construye, yo qué sé, en un poblado, construye la iglesia, construye el establo y va y al final dice, bueno, pues tengo un pueblo. Pues así es. Justo, y luego llegarán los villanos y la destruyen. Perfecto. Es perfecto. Tú lo construyes con mimo, con cuidado. Llegan los villanos y en una noche ya está. Nos la hemos cargado. Y hemos matado a no sé cuántas personas. También has creado. O sea, eso tenlo en cuenta, que también los has creado tú, los villanos. No, claro. O sea, claro. Esto creo que también lo mencionamos. O sea, los villanos son también personajes que hay que crear con mucho cuidado porque son la clave. O sea, la grandeza de un héroe se mide pues por la maldad del villano, del antagonista, así que podemos decirlo de esa forma. Entonces sí. Y ahora que hayamos entrado un poco en calor, viene la primera pregunta incómoda. Vamos a meter aquí un poco de incomodidad. Luego, si me ves por la calle, Carlos, me puedes partir las piernas a modo de venganza. ¿Qué te parece el plan? O por Valencia. Nosotros no sabemos. No, tú no vas a Valencia, ¿no? No. Bien, perfecto. Nada, te iba a preguntar un poco si te encontraras con un escritor novel, ¿tú qué consejos le darías a la hora de escribir un libro? Hombre, yo que no sería tampoco para darle consejos, pero sí lo que le diría es que tuviera constancia, es decir, que tuviera la escritura como algo de hacer diario. Yo eso lo veo
prioritario. Es decir, si vas a crear, dedícale el tiempo que ese trabajo se merece. Todos los días, un rato. Aunque te levantes sin escribir nada, al día siguiente sigues. Porque al menos a mí me pasa cuando estoy escribiendo, yo me puedo pasar sin escribir un tiempo. Y lo que dice Víctor, me viene una idea y me pongo a ella. Pero es que no, como un perro de presa, es que no la suelto. Y todos los días me pongo. ¿Y qué es lo que le diría? La constancia, sobre todo la constancia. Tenga prisa por sacar su trabajo, que lo depure y que lo trabaje, pero sobre todo que le dedique horas. El famoso persevera. Sí, vale, claro. Sí, palabra a palabra, al final salen 2000 páginas. Es curioso que Ya te digo. hablamos de eso no tanto aquí en el podcast y dijimos exactamente lo mismo, que realmente que uno de los mejores consejos es eso, que te sientes siempre a escribir como un método, aunque no te salga nada, pero que no lo dejes a que te venga la creatividad o no, porque entonces las cosas se alargan muchísimo. Es curioso que respondas exactamente lo mismo. No hay que esperar a las musas, hay que llamarlas. Exacto. Llamarlas, Justo. efectivamente. Sí. Y más los que somos escritores brújula, que no nos va a llegar de otra manera, No. O al menos a mí. A mí me llega frente a la pantalla del ordenador. Es que no puedo coger una idea, a lo mejor que se me venga, que la copie, pero la inmensa mayoría es puesto frente al ordenador esperando a ver qué es lo que escribo. Sí, además, Sí. a mí me pasa siempre que cuando tengo tiempo libre y digo, ahora que no tengo la mente ocupada en nada, voy a intentar pensar qué voy a seguir escribiendo para que cuando me ponga al ordenador, vomitarlo todo y avanzar lo máximo posible. Pues imposible. No soy capaz de avanzar absolutamente ni una sola palabra hasta que no me siento y me pongo a escribir. Cuando me pongo a escribir es cuando empieza a venir todo. Pero cuando estoy por ahí perdiendo el tiempo, no lo puedo aprovechar porque es que no me viene absolutamente nada. Hombre, yo sí que es verdad que a veces sí que me pongo a pensar sin estar de la pantalla y digo, pues por donde iba de la historia, me gustaría hacerle este giro, me gustaría hacer esto y tal y cual. Lo que sí que es cierto que luego te sientas y lo que habías pensado es un par de frases del capítulo que estás escribiendo y el resto lo estás improvisando todo y lo haces todo de manera que va saliendo solo, pero delante de la pantalla. Pero sí que es verdad que a lo mejor una idea sí que acabo captando y digo, pues me gustaría que esta idea fuese la guía del siguiente paso que voy a hacer en la historia. Y entonces me siento y va fluyendo. Ujú. Lo peor es cuando tienes una idea cuando estás soñando, porque te despiertas y luego dices, bueno, ya la escribiré luego. Llega la mañana, coño, ¿cuál era la idea? ¡Mierda! ¡Se me ha olvidado! ¿Cuál era esa idea? Entonces, claro, eso es espantoso. Entonces, siempre si te despiertas con una idea impresionante, o lo que sea, hay que apuntarla ipso facto, o tener una grabadora a mano, o lo que sea, pero porque es que al día siguiente no te vas a acordar. Eso te pasa a ti, Jaime, que eres joven. Cuando ya tengas más edad, no se te va a olvidar de la noche al día, es que se te olvida en el mismo día. Aún despierto se te va a olvidar. Así O sea que la cosa empeora, ¿no? Genial, cojonudo. Una libretita y vete apuntando todas esas cosas porque se te olvidan seguro. Mientras te preparas el café, ya se te ha olvidado. Es verdad que sí. Bueno, entonces, nos has comentado antes que tú, como no eres asiduo a la fantasía, pues tu obra seguramente tenga eso que no tendrán otras por el hecho de no haberte empapado del género anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que aportas? ¿Qué de diferente? ¿Qué tiene de nuevo tu saga? ¿Qué podrías decir? Bien. Hola, ¿me oís? Sí. Según tu criterio, No, al no ser un lector de fantasía, después ya comparando mi obra con la de otros compañeros o de otros escritores de fantasía, los protagonistas no son personajes, digamos, creados para en un futuro enfrentarse a algo que está ahí o que están aleccionados con prepararse para una batalla o para ser guerreros. No, estos son
jóvenes en su mayoría que viven en sus islas y de repente sienten que tienen la necesidad de hacer algo y simplemente manifiestan pacíficamente su protesta, de manera que yo los llamo que son antihéroes, ¿no? Son, digamos, lo contrario a ese tipo de personajes que salen en las novelas de fantasía. Los personajes no tienen un papel prioritario a la hora de enfrentarse al conflicto, sino que lo asumen y lo intentan resolver a su manera, pero no de manera activa. Es decir, ellos no inician ningún tipo de combate, sino porque es que además ni se conocen entre ellos, ¿no? Entonces, pues es una manera de llamarles antihéroes, por ejemplo, ¿no? En contrapeso a esos personajes valerosos y guerreros de la literatura fantástica, ¿no? O de algún subgénero de la fantasía. Después, el mundo donde se desarrolla es un mundo totalmente muy mágico, un mundo fantástico, pero fuera de ese apartado, sus personajes tienen un comportamiento pues como lo tienen el resto de humanos, ¿no? que viven en el planeta. Es decir, no hacen uso de sus capacidades para vencer, sino simplemente ellos son personajes fantásticos, pues porque lo son por nacimiento, pero nada más. Es decir, los personajes que hay en las islas son todos pues fantásticos, ¿no? Pero después no hacen uso de esa magia o de ese poder para conseguir sus cosas. Las cosas las consiguen pues a base de tenacidad, a base de ser inteligentes y ese tipo de... Es decir, la historia es en un mundo fantástico con personajes muy reales. Son Ulises, básicamente. Son Ulises porque son gente que lo único que... O sea, cuentan con su fuerza, que será limitada, pero es la que es. Y luego también es que cuentan con su astucia, con sus medios. Pero vamos, que no son superhéroes o que no cuentan con una habilidad extraordinaria. Me da esas... Corrígeme si me equivoco, Carlos. Puede ir por ahí porque vaya. Es decir, se enfrentan a un poder terrible, pero con nada más que tienen pues la amistad, la solidaridad y la lucha que ellos puedan hacer por intentar cambiar el mundo donde le ha tocado vivir. Después es verdad que está la figura, digamos, de los contrarios o los que tienen el poder, que ya sí son, digamos, más fantásticos porque utilizan un ejército, el ejército del hálito, que son una especie de espectro, con tal de buscar al que llaman el elegido, y lo tienen que buscar en el mundo de los humanos, y ahí sí entramos más en un aspecto de fantasía, digamos, por la parte que promulga el terror, ¿no? Que ahí sí abunda más la magia. Simplemente con que tu mundo sea tan fantástico, lleno de criaturas fantásticas, con un world building así, ya lo mete a la novela de lleno en el género fantástico, aunque los personajes no hagan uso de magia muy vistosa ni nada de eso. Realmente no es necesario porque ya la magia está impregnada en todo, incluso cuando sale el pez haciendo el anuncio, eso más mágico que eso no imagino yo muchas cosas. Es verdad, hay una comparativa de los dragones en la literatura fantástica, y aquí es verdad que no, gracias Alma porque no lo había mentado, es verdad, aquí hay un pez porque las islas forman con su perímetro terrestre un mar interior, y en ese mar interior aparece un pez descomunal, gigantesco, nunca visto, que aparte de salir del agua y sobrevolar sobre las islas, es capaz de lanzar una proclama anunciando los días que quedan para que llegue alguien, ¿no? Que les cambiará la vida. Entonces, sí, ese pez sí es fantástico porque es un animal mitológico, ¿no? Grandioso, con un poder sobrenatural, pero que no hace uso de su poder. Es decir, posiblemente con su cola podría destruir, pero no. Su misión nada más es el de proclamar y ganar adeptos para la causa. Es decir, es una lucha por conseguir el bien a través de la paz, digamos, ¿no?
Yo recuerdo la salida del pez y me parecía un ser no solo majestuoso, sino también muy pacífico. Es más, Trasquan y sus secuaces quieren acabar con el pez, lo intentan de diversas maneras en distintos momentos y no pueden con él. Él no hace nada, no se defiende, pero aún así todos los intentos que ellos hacen, intentos físicos de acabar con él, matarlo, trocearlo, es imposible acabar con el pez. Entonces, digamos que es una criatura como mitológica que tiene ese trasfondo de pregonero, ¿no? De pregonero de un mensaje divino, por así decirlo, y lo dota de una fuerza enorme. Además, es que está por encima de todo. ¿Queréis hacerme algo? Es que no podéis conmigo, no tengo ni que molestarme. Yo sigo picando. Tal cual, así es, Alma, es verdad. El pez incluso intentan, como tú cuentas, destruirlo y después ve que es imposible. Él tiene que lanzar, él tiene que salir hasta que llegue el que tiene que tomar posesión de la isla, si se lo permiten los verdianos, que son los que tienen el control, ¿no? Y ya le pueden hacer lo que tengan que hacer, que él va a estar ahí. Y si él dice una vez, y en caso de que consiguiera destruirme, vendrá otro. Es decir, no hay problema. Es decir, estamos aquí para hacer una comunicación al mundo y aquí estaremos hasta que se cumpla. De la portada me llamó la atención, sobre todo la de la primera, la de las 13 islas, porque no sé por qué me recuerda a Moby Dick, con el pez gigante y ahí el protagonista, en este caso está en la playa, en Moby Dick está en la barquita, pero bueno, más o menos me quiere llamar a eso, ¿no? Es verdad, la portada, yo sí he enamorado de esa portada. Bueno, de hecho, es de Pedro Viejo y me ha hecho también la portada del segundo libro, el del tercer libro, y si Dios quiere hará también el del cuarto. Y bueno, pues yo que dibujo fatal, horrible, le di la idea a Pedro y Pedro construyó esa portada y que me enamoré nada más verla. Y representa además una de las escenas en la que uno de los seguidores del pez, un piadoso, pues ve al pez y lo acaricia ante el estupor de los demás, ¿no? Y bueno, pues yo se lo conté así, que me gustaría, y Pedro lo supo plasmar perfectamente. El pez es que, como dice Alma, es descomunal, es un pez gigantesco. Sí, esa es muy bonita, me acuerdo de ella. Sí. Bueno, mientras no haya ningún Capitán Ahab por ahí y que lo quiera matar, bueno, que lo mate, sí, que lo mate. Sí, hay uno, pero ve que es que no, el pobre. Sí. No puede con él. Además, hacía referencia antes a los villanos y ahí hay un personaje que se llama Lupar, que presenta el bando de los que no son seguidores del pez, que a mí me encanta ese personaje porque se va evolucionando durante los 4 libros y él hace todo lo posible y todo lo humano para poder vencer al pez, pero no había manera. La segunda portada, si ya también aprovecho y os lo cuento, también es de Pedro Viejo y ahí representa un giro que da la novela en el segundo libro, porque en la novela intenta unir todos los cabos sueltos que el lector pudiera tener en cuanto a la construcción de la trama. Y en el primer libro se habla de que hace referencia a este ejército que utiliza el mago para localizar en el mundo de los humanos al tipo ese que pudiera quitarle el poder. Y bueno, pues ahí se ve como una niña de 4 años en Phoenix, no en Houston, en Phoenix, pues los puede ver, ¿no? Y ahí se vive una historia también mágica, muy bonita, que lleva la historia al Imperio Tolteca. O sea, da un poco ahí un giro bestial, ¿no? Conforme va la trama, pero que me sirve para lanzar el segundo libro, y de eso que comentaba antes de fragmentarlo. Sí, con esto que habías comentado antes de que bueno, la gente veía 2000 páginas y se volvía loca y demás, eso me ha recordado a
la historia de Patrick Rothfuss con el nombre del viento. Y por lo que sé, se ve lo que él comentaba, le pasó lo mismo, ¿no? Que llevaba ese libro inmenso a las editoriales y todas les decían que no, porque era demasiado largo. Entonces tuvo que hacerlo en varias partes para poder publicarlo, ¿no? Entonces yo creo que te ha pasado algo así parecido. Igual, lo mismo, sí, es verdad. Bueno, pues saludar al chat, que tenemos por aquí a Vero World, a Negromante, que ahora leeremos otra pregunta que nos ha hecho, a Ángel Salma, a Gabrilius. Entonces, Negromante nos pregunta que para ti, Carlos, si hay algún escritor que aún no conozcas y que te gustaría encontrarte con él y mantener una conversación o te firmar algún libro. ¿Tienes algún deseo de ese estilo? No, pues la verdad es que no, porque además, como tengo tantos libros por leer y no tengo que, digamos, de un escritor en concreto de decir, pues me gustaría con este, eso enlaza un poco a lo de los géneros, ¿no? Es decir, si fuera fan férrimo de un género, pues posiblemente le diría a este compañero que me encantaría tal, ¿no? Pero como voy cambiando de género, de libros y de temática, pues la verdad que tampoco es que tenga, yo con todos, de entrada, con todo el mundo que sea escritor, una buena charla sí que me echaría, pero no especialmente con nadie. Bueno, tenemos la suerte de que estás con nosotros, eso sí. Sí, efectivamente. Eso sí, claro. Falta la copa, no sé, el vodka. ¿Quién tenía por aquí un poco de ron? ¿Whisky, a lo mejor? ¿Alguien tiene algo por ahí? ¿Has dicho todos los alcoholes que conocías o qué? Tequila, vodka, ron, whisky, lo que sea. Hombre, vamos, hay que estar abierto a todo tipo de posibilidades. Abierto al cambio, como dice Alma. Abierto al cambio. Total, sí. Bueno, pues como siempre, y para no variar, se nos ha echado el tiempo encima. Así que, bueno, es que llevamos 1 hora ya, ¿eh? Ojo. Maravilla. Sí. Bien. A mí me gustaría hacerle una pregunta. Sí, lancemos las últimas. Que es especialmente bueno, Carlos, para responder. Que es algo que mucha gente no conoce muy bien y nos lo puede explicar. ¿Qué es el realismo mágico? Explícanos. ¿Qué categoría es esto está dentro de la fantasía? Bueno, complicado, Alma, de verdad, porque los géneros de fantasía o los subgéneros se mueven ahí en un nivel que no sabemos dónde ubicarlos uno y enseguida pasan de un sitio a otro. El realismo mágico es la aplicación en el mundo real de situaciones extraordinarias, diría yo que lo podría definir de esa manera. No sé, pues un chocolate que tiene cuando lo tomas tiene la facultad de que la gente pues haga cosas extraordinarias, ¿no? O ese tipo de situaciones donde se vive el momento actual, que no es, digamos, el mundo fantástico, el mundo de magia, pero que ocurren cosas extraordinarias, también contadas, para que el lector lo asume como algo verdadero, que puede pasar. No hace falta irse a un mundo de fantasía para creerse una historia. En un mundo real te la cuentan de tal manera que tú das por hecho que esa cosa extraordinaria que sucede perfectamente aceptada, ¿no? Más o menos por ahí va la historia del realismo mágico. Gracias, porque yo no lo tenía tan claro para definirlo y me ha venido muy bien tu explicación. Sí. Vale, pues Jaime o Daniel, ¿tienes alguna otra pregunta así que os surja hacerle? No, yo estoy bien, No, así que pasa palabra. Como se nos ha echado el tiempo encima, porque hablar podríamos estar hablando aquí todo el día. Sí, por eso. Vale, pues se nos ha echado el tiempo encima, llevamos ya casi 1 hora, así que vamos a ir despidiendo este tema. Si en algún momento te gusta la temática que vayamos a tocar, el tema o lo que sea, y quieres participar, solo tienes que decírnoslo y encantado de tenerte aquí otra vez, ¿vale? Bueno, pues tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos.
Y Carlos, recuérdanos tus redes sociales. En Instagram, @carlosnaza, todo junto, _. Muy bien. ¿Y tus libros, dónde los podemos encontrar? Supongo que en Amazon. Sí, todos los libros de momento van a estar en Amazon, o incluso si a través de correo electrónico alguien se quisiera poner en contacto conmigo, te lo doy también. Es carlosnaza, escritor, todo junto, @gmail.com, y perfectamente podemos enviar el ejemplar también, dedicado, con marcapáginas y todo. Vale, perfecto. Bueno, pues los que quieran algún libro de Carlos o lo quieran buscar en Amazon, tenemos la saga Archipiélago, que consta de momento de las 13 islas y de la venganza de Muan, M-U-A-N, Muan. Y después también tienes por ahí lo que la arena oculta, que es el recopilatorio de... Libro de relatos. De relatos, vale, perfecto. De momento tienes estos, ¿no? ¿O tienes alguno más que puedan encontrar? No, te cuento ya, te lo digo, o bueno, os lo digo a todos, también a los compañeros que lo estén viendo. La Casa del Ruso, un libro que saldrá el 15 de noviembre, un thriller policíaco, y el tercer libro de la saga Archipiélago, El misterio de la isla desierta, que lo quiero terminar para que salga, pues, si puede ser para Navidades o para principio del año que viene. Perfecto, o sea que tienes ahí, tienes caravana de libros, de novelas para salir. Claro, y me parecen demasiado precipitados, ¿no? Pero le quiero dar salida porque al final un cuento chino también lo quiero sacar en marzo. Pues ya un poco como para que en el cajón no tengo nada más y a ver si me centro y me pongo a escribir, que ya toca también. Bueno, no está mal, no está mal. Nosotros sacamos un libro cada vida y media y ahí en pocos meses salen 3, ¿eh? Sí, pero que estaban escritos, ¿eh? Sí. Estaban escritos. No, es la ventaja que tiene el escribir y meterlo todo en un cajón, que luego va todo seguido. Sí, ya te digo. Bueno, pues seguimos. Nuestras redes sociales, tenemos Discord. Nuestro Discord, el servidor se llama Saga Galdin, todo junto. Ahí podéis encontrar cosas tanto de Daniel como mías sobre la saga de Galdin. En breves queremos poner cositas de Alma y de Jaime. Y bueno, y del podcast también tendremos alguna cosita por ahí. Luego, nuestro email, refugioelaventurero@gmail.com, por si alguien quiere participar o quiere proponer alguna temática o quiere que le hagamos una entrevista, también puede escribirnos por aquí. Luego, el Instagram de Alma es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como @sagagaldin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo a ti, Carlos, por estar con nosotros hoy. Y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias a todos, al chat, a nuestros oyentes en el podcast y sobre todo gracias a Carlos por estar aquí, por hacernos la velada muy amena. Habría durado por mí 5 horas más fácilmente. Y nada, espero que te veamos más por aquí y mucha suerte con tu montón de libros que están por salir. Y nada más. Pues muchas gracias al chat, a los oyentes del podcast, sobre todo a Carlos por haber estado. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Lo que decís ha sido muy amena, ha sido cortísima, más o menos a mí me ha parecido. Y bueno, yo encantado de estar con vosotros siempre que me invitéis. Ha estado muy bien y ha estado muy divertido. Muchas gracias. El placer es nuestro haberte tenido por aquí y la verdad es que muy contento. Las sagas y los libros que has estado explicando tuyos me han parecido muy interesantes, mucha versatilidad, así que siempre podrás encontrar algún libro tuyo del género que te gusta y eso siempre es bueno. Pues sí, y nada, pues como ya para terminar, puedes decir, aparte de todo lo que se ha dicho, haremos con las 4 horas que quedan, como ya has dicho 5, Alma, pues las 4 horas restantes, pues si acaso en otras entrevistas, si nos volvemos a reunir. Sí, siempre se nos hace corto, ¿eh? Hemos estado aquí 1 hora y se ha pasado volando. Pero bueno, son cosas que pasan.
Pues un saludo a todos y muchas gracias por estar por aquí.